Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a la penúltima sesión del divajeo del semestre. En esta ocasión tenemos a Marco Iván Ruiz Carmona, que aceptó darnos una charla y viene desde el Poli, desde la ESFM. ESFM. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Marco, por aceptar la invitación. Nos va a platicar de distancias localmente similares y comparación de métricas intrínsecas. Adelante. Ok, bueno, muchas gracias. Primero que nada, pues, a los organizadores por invitarme. Y bueno, pues ya me presentaron rápido, ¿no? Y hasta el título de la presentación. Entonces, pues ya vamos a empezar. Rápidamente en esta exposición les voy a hablar sobre unos resultados obtenidos en colaboración con el doctor Egor Maximenko y los maestros en ciencias Eric Lee Guzmán y Enrique Abdiel Muñoz del Politécnico. ¿Ok? Bueno, la estructura de la plática... ¿Sí es con este? Sí. ¿No está jalando? Entonces... Yo te la paso de bueno, muchas gracias. Bueno, en la estructura de la plática vamos a hacer una breve introducción de qué es lo que se realizó en este trabajo de investigación. Iba a ser un breve repaso de estructuras de longitud y métricas, pero pues yo siento, no sé, como que los veo todos con cara de expertos, entonces no sé si están relacionados con algunos de esos conceptos, estructura de longitud y métrica intrínseca. Bueno. No sabemos mucho. Ok, voy a introducir los ejemplos con los que vamos a trabajar al final y el tema principal, que es la comparación de métricas intrínsecas, y al final unos ejemplos aplicados a espacios de Hilbert con núcleo reproductor. Ese tema era de particular interés para los otros investigadores porque ellos trabajan en análisis, entonces pues, ellos son los expertos en esa parte. Yo conozco pues definiciones básicas para que al final no me pregunten mucho de eso. Y pues ya, ahora sí empezamos con la plática. ¿Todavía no funciona? No, ¿verdad? Ok, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ok, sí. Antes de darles la introducción, vamos a dar el repaso para estar todos en la misma página y que sepamos de qué estamos hablando. Vamos a hablar de estructuras de longitud y métricas intrínsecas. Y vamos a comenzar con una definición. Si tenemos un espacio topológico, uno puede tomar el conjunto de curvas continuas en este espacio. A este conjunto lo podemos llamar, no sé, clase admisible de curvas, conjunto de curvas admisibles, y una función que va de este conjunto hacia los no negativos extendidos. Y decimos que esa tripleta, X, A y L, es una estructura de longitud si se satisfacen estos axiomas, ¿no? Unos muy intuitivos. Es cerrada bajo restricciones, la clase, cerrada bajo concatenaciones, que significa que si tenemos dos curvas, a ver si aquí cabe, voy a mover de todo esto. Gracias. Pues simplemente que si tenemos dos curvas que comparten un extremo y las dos están en la clase, pues toda la curva unida pertenece a la clase, ¿ok? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. La clase es cerrada bajo las parametrizaciones lineales y en general, dependiendo en qué estemos trabajando, esto puede ser otros tipos de parametrizaciones, homeomorfismos, difeomorfismos, incluso solo funciones monótonas, dependiendo de qué estemos trabajando. Y para la función de longitud L, tenemos que esta es aditiva en las concatenaciones. La longitud de la concatenación es la suma de cada una de las curvas que la componen. La longitud de los caminos constantes es 0, es invariante con las parametrizaciones del axioma A3. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y una propiedad importante e interesante de esto es que, bueno, si nosotros escribimos de esta manera a la longitud de una curva restringida a un intervalo, uno puede definir esta función para cada curva gamma con una L así caligráfica, que a cada punto del parámetro le asigna la longitud de la curva hasta ese punto precisamente. Entonces el axioma nos dice que esta función va a ser continua para las curvas de longitud finita, ¿ok? Y finalmente un axioma que nos relaciona la topología del espacio con la función de longitud. El ínfimo de las longitudes de las curvas que unen un punto que está dentro de una vecindad con algún punto del complemento de esta vecindad es mayor o igual que 0, ¿ok? Ahora sí pasamos a la siguiente. Aquí hay una representación de la concatenación. Aquí denotamos rápidamente, esta la vamos a usar después, las curvas que conectan un punto X y Y en la clase, pues como gamma X, Y. Y bueno, que si pasan a través de un punto intermedio, pues de esta forma, ¿ok? Entonces, ahora sí, en la siguiente diapositiva tenemos este resultado.
esta función definida de x y y como el ínfimo de las longitudes que unen, de las longitudes de las curvas que unen dos puntos, pues resulta que va a ser una métrica para el espacio x. Entonces, podemos definir ahora esto, un espacio de longitud, que es un espacio métrico cuya métrica está inducida por alguna estructura de longitud en este espacio. Y en ese caso llamamos a la función de métrica intrínseca o métrica de longitud. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de espacios métricos. Vamos a construir pues, una estructura de longitud en un espacio métrico. Aquí les dejo rápido la definición de partición. Nada más quiero rescatar la notación del conjunto de particiones del intervalo. Y que lo que queremos es definir la función de longitud en el espacio métrico. Entonces, en la siguiente definición, dado el espacio métrico, vamos a tomar como clase admisible a todas las curvas continuas, a cada curva definida en un intervalo, y para cada partición de este intervalo vamos a definir la suma poligonal de la curva en la partición sigma para esta métrica, como esta suma de aquí, ¿ok? Que sería las distancias entre los puntos consecutivos de la partición para la curva. Entonces, en la siguiente diapositiva, aquí van a ver una representación intuitiva de qué es esto, sencillo. Y ahora sí podemos definir nuestra función de longitud para cada curva, como el supremo de las longitudes recorriendo todas las particiones del intervalo. Ok. Entonces, resulta que, precisamente, el espacio métrico con esta estructura, estos conjuntos y esta función es estructura de longitud. Y vamos a escribir en lugar de d sub l sub d, simplemente de asterisco como la métrica intrínseca. Aquí ya estamos ahora sí en la misma página de conceptos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en este trabajo de investigación? Bueno, uno puede tener espacios métricos y lo que queremos es estudiarlos con sus métricas intrínsecas. Entonces, naturalmente, una de las primeras preguntas es clasificarlos. ¿Qué relaciones hay entre ellos? ¿Qué tanto se parecen? ¿Hay isometrías entre cuáles? ¿Hay homeomorfismos bi-Lipschitz entre cuáles? ¿Solo funciones Lipschitz? Esa clase de preguntas. Entonces, lo que se hizo en este trabajo fue probar que es posible establecer esa comparación en las métricas intrínsecas, las del ínfimo de longitud, a través de comparaciones locales de las originales, estudiando, por ejemplo, límites de cocientes. Eso fue lo que se realizó y con eso se obtuvieron resultados para, por ejemplo, calcular una métrica intrínseca a partir de otra, y se aplicó al final a núcleos reproductores. Entonces, ahora sí, continuamos. ¿Puede regresar a la diapositiva? Me faltaron las observaciones rápidas. La distancia es menor o igual que su intrínseca. Esto se deduce si tomamos la partición trivial y pues, realizamos esto de aquí. ¿Ok? Esto es importante y vamos a utilizar después. Otra propiedad que tienen los espacios de longitud es que si un espacio métrico es de longitud, su distancia intrínseca coincide consigo misma. Es decir, si repetimos todo lo de las diapositivas anteriores, se vuelve a obtener. Ahora sí, vamos a hablar de parametrización intrínseca de una curva. Este va a ser un resultado importante. De hecho, creo que es muy cómodo en la teoría de curvas en espacios métricos. Para esto, vamos a recordar rápido una definición. Si tenemos dos espacios métricos y una función que va de uno a otro, definimos la dilatación así, como el supremo de estos cocientes, ¿ok? Entre distancia de imágenes y distancia de argumentos. Y decimos que es K-Lipschitz continua si para una constante no negativa, pues su dilatación es menor que K, o equivalentemente como se nos suele presentar. Ok. Ahora sí, un lema. Si tenemos una curva, aquí ya todo es espacio métrico a partir de ahora. Si tenemos una curva en un espacio métrico de longitud finita, va a existir una parametrización de la curva definida del intervalo 0 hasta su longitud, tal que la función de distancia dependiente del parámetro es la identidad. La longitud de la curva hasta el punto S es S. De aquí se sigue que tiene la misma longitud que la original, y como consecuencia tenemos esta otra. Lo mismo, una curva de longitud finita, va a existir una parametrización en el intervalo 0,1 que es L sub d de gamma Lipschitz continua. Es decir, que la longitud acota su dilatación y esta también conserva la longitud, porque la transformación que nos pasa de una representación ρ de aquí arriba a la de abajo es una transformación que deja invariante la longitud, como se vio en los axiomas. Ahora sí, vamos a introducir nuestros ejemplos que vamos a trabajar más adelante. Los siguientes conjuntos son espacios métricos con las siguientes funciones de distancia, ¿ok? La recta positiva con esa cosa de ahí, el disco unitario complejo abierto con esta, y el semiplano complejo superior con esta distancia de acá.
Probar esto, que son de manera directa métricas, pues esta se hace con cuentas directamente. Esto de aquí se puede probar aprovechando el hecho de que las transformaciones conformes del disco me dejan invariante esta función. Entonces uno puede facilitar la demostración. Esta también se podría hacer así porque las transformaciones invariantes del disco del semiplano nos dejan invariante esta función y simplifica la demostración. Pero en la siguiente diapositiva vamos a ver una observación que existe una transformación de Cayley entre el semiplano y el disco, que es biyección y de hecho me transforma la función ρh en la ρd. Entonces una era métrica, la otra ya es, y por tanto son isométricas. Vale. Ahora sí, ¿cuáles son las distancias intrínsecas? Que estas son las que nos interesan para estos espacios. Va a ser, por un lado, aquí la distancia ρ la llamamos pseudo logarítmica, porque su intrínseca nos da esta distancia rara de aquí. Eso se tiene porque si nosotros tomamos dos puntos, no sé, nuestro eje, y una curva que los une, o sea, esta curva puede hacer muchas cosas. Uno puede escoger una partición del subintervalo que la define y nos puede dar sus imágenes una partición de este intervalo, del intervalo XY. Cuando pasamos a la suma poligonal nos va a dar una suma integral de 1 en t y de ahí salen los logaritmos. ¿Ok? La otra es la distancia pseudohiperbólica en el semiplano, la llamamos así porque su intrínseca nos induce la hiperbólica del semiplano. Esta se puede probar, por ejemplo, aprovechando la otra distancia, aplicando transformaciones invariantes. Uno puede ver que si restringe ρ sub h al eje imaginario superior, coincide con la ρ del ejemplo anterior. Y para dos puntos cualesquiera del semiplano, uno puede transformar con una función conforme hacia ese eje y nos conserva distancias. Entonces con esos argumentos uno puede, haciendo las cuentas, llegar a esta expresión. Por eso aquí nos apareció el logaritmo. Y cuando uno calcula esa transformación conforme de manera explícita aparecen ya estos argumentos. ¿Ok? Bueno, entonces nuestro último ejemplo, la distancia pseudohiperbólica del disco unitario, porque su intrínseca nos da la hiperbólica, pues tiene esta forma. Y esto se deduce aplicando directamente la isometría que vimos. ¿Ok? Entonces eso es rápido. Ahora sí. Vamos con el tema principal, comparación de métricas intrínsecas. Ahora sí, después de todo este repaso rápido y todo este contexto, empezamos. En esta parte de la plática les voy a exponer un desarrollo que no es el que se escribió en conjunto. Este es uno que he estado trabajando para mi tesis con el doctor Maximenko. Entonces más adelante hablaremos de cómo se comparan los dos enfoques, pero comenzamos con este. Vamos a estudiar la relación entre el concepto de dilatación, curva de Lipschitz y métrica intrínseca. Y la relación se tiene por este lema sencillo. Si tenemos una curva, obviamente en el espacio métrico, para cada partición del intervalo nosotros tenemos que su suma poligonal es menor o igual que su dilatación por la longitud del intervalo. En consecuencia, su longitud es menor o igual que la dilatación por la longitud del intervalo. Y el último punto más interesante, si la longitud es finita, va a existir una parametrización, aquí la denoté K más sigma, tal que su dilatación coincide con la longitud de la original. ¿Ok? Entonces la demostración es rápida. Si nosotros tomamos nuestra partición y desarrollamos la suma poligonal, en cada sumando aplicamos definición de dilatación. Acomodamos un poquito y ya obtenemos esto. El siguiente punto se obtiene del otro. Y el último, nosotros sabemos que como es de longitud finita, va a existir una parametrización que es L sub d gamma Lipschitz continua. Eso lo vimos en el repaso. Y lo va a hacer en el intervalo 0,1. Entonces, por el punto anterior, su longitud es menor que la dilatación por la longitud de la curva, por la longitud del intervalo. Pero ese es 1. Y vimos que también conserva la longitud, es decir, es la longitud de la curva original. Y puesto que por definición de L sub d gamma Lipschitz continua nos da esta otra desigualdad, tenemos que entonces coincide la longitud con la dilatación. Y esa es la relación que existe, porque como consecuencia tenemos el siguiente teorema. La distancia intrínseca entre dos puntos es el ínfimo de las dilataciones de las curvas que los unen. De la demostración anterior se tiene esta desigualdad de forma inmediata. Para la otra, pues solo podríamos preguntarnos por dos casos. Si la distancia se hace infinito, no puede haber una curva Lipschitz de dilatación finita, porque esa tendría longitud finita, es una contradicción. Entonces todo se va a infinito. Y si existiese ahora una de longitud finita, pues entonces solo nos fijamos en estas de longitud finita, que de hecho coinciden con dilataciones. Entonces si este ínfimo acota estas dilataciones, está acotando longitudes, y ya tenemos al pasar al ínfimo la otra desigualdad.
Ahora sí, vamos a hablar de esto de aquí que llamé Lipschitz isometrías, que sería un análogo a isometrías por longitud de arco, o sea que se conservan longitudes. Aquí sería como que se conservan dilataciones o se transforman dilataciones de una manera bonita. Consideremos dos espacios métricos cuyas métricas intrínsecas son finitas, o sea, no queremos puntos que estén infinitamente alejados. Ahorita menciono por qué. Y entonces tenemos este teorema. Las siguientes condiciones van a ser equivalentes para cualquier constante no negativa. Aquí se me pasó decirles, pero así voy a denotar la composición, simplemente como producto, ¿ok? Bueno, la dilatación de F compuesta con gamma es menor o igual que K por la dilatación de gamma para todas las curvas de dilatación finita. Es equivalente a que la dilatación intrínseca es menor o igual que K. La dilatación intrínseca es esto, la dilatación de las métricas intrínsecas. Y quiero que sean finitas para poder trabajar con solo dilatación finita o longitud finita, y aquí no estar multiplicando un cero por un infinito si llega a suceder. Bueno, entonces la demostración pues muy rápido de la primera implicación. Tomamos dos puntos, una curva que los une con dilatación finita, y por el teorema anterior de cómo podemos describir la distancia intrínseca pues entre las imágenes es menor o igual que esta dilatación de esta que los une. Por hipótesis es menor o igual que esto. Entonces, si la constante es cero, pues la función es constante y ya tenemos lo que queríamos. Si no, pues pasamos dividiendo, eso se vuelve cota inferior de las dilataciones de las curvas gamma, pasamos al ínfimo y reacomodamos todo y tenemos definición de que sea K-Lipschitz continua. Esa es rápida. Vamos con el regreso. Tomamos una curva arbitraria y dos puntos en su intervalo. Queremos estudiar su dilatación. Entonces tomamos la distancia entre F gamma de t y F gamma de 1, que es menor que la distancia intrínseca, por lo que observamos. Y por definición es menor que la dilatación intrínseca por esta distancia de aquí. Y entonces, pues con nuestras hipótesis tenemos esta desigualdad. Pero la distancia intrínseca sigue siendo el ínfimo de las longitudes. Entonces aquí colocamos la longitud de una curva que los une, la restringida al intervalo. Aquí suponiendo que T0 es menor o igual que T1. Y por el primer lema de la sección, sabemos que esta longitud es menor o igual que la dilatación en principio de esta restricción por la longitud del intervalo, pero la dilatación de la restricción es menor o igual que la dilatación de toda la curva. Y ya llegamos a esta parte. Y ya tenemos que esta curva, juntando estas dos desigualdades, la curva F gamma, tiene dilatación acotada por K por la dilatación de gamma. Y ya tenemos esto. Y como corolario, sucede siempre esto. La dilatación puede ser infinita, pero en el caso finito, pues sabemos que esta es su multiplicativa para la composición. Es decir, la dilatación de F gamma es menor o igual que la dilatación de F por la dilatación de gamma. Aplicamos de inmediato el teorema anterior y ya tenemos esa comparación. Siempre se da. Eso, por ejemplo, nos diría que la distancia de Lipschitz entre dos espacios métricos siempre es mayor o igual que su distancia de Lipschitz en las métricas intrínsecas, como consecuencia natural, ¿no? Ahora, voy a hablarles de un par de lemas técnicos que vamos a ocupar, porque lo que queremos es comparar en la localidad las métricas. Entonces estamos hablando de estudiar localidades, vecindades, y para estudiar las longitudes en principio aquí usamos particiones. Entonces lo que vamos a querer es formas de construir una partición en el que cada punto caiga en las localidades donde pasan cosas bonitas. Entonces, bueno, si nosotros tenemos un intervalo y una función que nos asigna a cada punto del intervalo un radio, estamos pensando así esto, para cada punto tenemos un abierto, va a formar evidentemente una cubierta de esto, pues aplicando compacidad y otros argumentos, pues podemos extraer una partición tal que satisface esto. Es decir, que intervalos consecutivos tienen intersección no vacía. En la siguiente diapositiva vamos a ver que esto tiene por consecuencia esto. Lo mismo, podemos extraer ahora una partición, pero satisface esta cosa rara. Esto se sigue aplicando el anterior, pero para esta función delta 2 medios. Sacamos la partición de la proposición anterior y reacomodando todo llegamos a esto que queríamos. ¿Pero por qué queremos esta? Bueno, porque en la siguiente observación tenemos esto. Dados dos puntos consecutivos, la desigualdad anterior nos asegura que alguno de estos dos va a caer en la vecindad del otro, dependiendo de quién sea el máximo. ¿Ok? Y ya tenemos una forma de extraer particiones de forma que cada punto de la partición caiga en una vecindad donde ocurren cosas interesantes. Vamos, notación rápida. Describimos hacia esta como derivada métrica
superior de la función, también la inferior, y de este modo a el supremo de todas estas. A estas cantidades pues las llamamos incremento relativo superior o inferior. Nos interesa el incremento relativo superior. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver esta propiedad rápido del incremento relativo. Es su multiplicativo para la composición. Esto es un juego de épsilons y deltas, no hay mucho problema para cuando todo es finito. Y evidentemente el incremento relativo superior es menor o igual que la dilatación de la función. Se sigue rápido de acá. Ok, ahora sí, un resultado importante. Si el espacio x de 1 es de longitud, entonces su dilatación coincide con su incremento relativo. Esto es como aplicar teorema de valor medio para probar que una función es de Lipschitz cuando sus derivadas están acotadas. Pero aquí lo que va a servir de puente son las particiones que construimos en los otros lemas. Cuando todo es infinito, pues es claro, porque esto acota por abajo a la dilatación. En otro caso, si nosotros tomamos dos puntos del espacio y una curva que los une y un épsilon arbitrario, para cada punto t del intervalo va a existir un radio dependiendo de t, tal que para todos los puntos aquí, en esta vecindad perforada, con centro en gamma de t y ese radio, tenemos esto por definición de límite superior. ¿Ok? Entonces, pasando esto, multiplicando, sí. Yo tengo una pregunta. Aquí esto me recuerda tantito a la diferencial métrica de Kirchheim. Ajá. No sé si es exactamente lo mismo. O sea, si f fuera Lipschitz, entonces la dilatación coincidiría con la constante de Lipschitz, ¿no? Global. Y luego estaríamos diciendo, entonces coincide la constante de Lipschitz con la derivada métrica de Kirchheim, ¿no? En ese caso. Ok, es que no estoy relacionado con ese concepto de esa derivada. Tendría que revisarlo. Bueno, luego lo chequé. Sí. Ok, sí, muchas gracias. Sí. Pero digamos, en el caso Lipschitz es la constante de Lipschitz, quizás, ¿no? Ok, ajá. Y bueno, ya tendríamos esto acomodando todo y pasando al incremento relativo para esta vecindad. Vamos a escribir de esta manera esta suma de aquí para que escribir menos, y en virtud de la continuidad de gamma siempre podemos escoger para cada punto pues un radio, una vecindad de tal que todos sus puntos evaluados aquí caen en esta vecindad, lo que significa que para todos los puntos tau vamos a tener esto. Es decir, ya tenemos nuestras vecindades donde ocurre esa desigualdad que es la que nos interesa, esa propiedad bonita. Vamos a construir nuestra función que teníamos en nuestras proposiciones. O sea, rápidamente uno puede darse cuenta que este conjunto de aquí va a ser distinto de vacío por la propiedad arquimediana. Podemos obtener el mínimo y entonces tomamos como función a esta. Esta me satisface que entonces para todos los intervalos con este radio de aquí, bueno, 1 en Q, pues se va a tener esta desigualdad. Entonces extraemos nuestra partición, como vimos de los lemas, que significa que puntos consecutivos caen en alguna de las vecindades donde sucede la propiedad bonita. Es decir, para puntos consecutivos tenemos esto de la partición. Pasamos a las sumas poligonales. La distancia de f de a a f de b por la desigualdad triangular es menor o igual que la suma poligonal de f compuesta con gamma. Por la desigualdad anterior es menor o igual que k por la suma poligonal de gamma, que es menor que la distancia, la longitud de gamma. Aquí k no se hace cero porque le sumamos un épsilon, entonces podemos pasar directamente a la distancia intrínseca. Pero el espacio es de longitud, significa que esto coincide con esto. Y de aquí tenemos que ya la dilatación es menor o igual que k. Y pasando a épsilon tendiendo a cero, tenemos la otra desigualdad que queríamos probar. Como consecuencia, todos los intervalos son de espacios de longitud, porque existe la curva de longitud mínima, la recta. Entonces todas las curvas, su dilatación coincide con su incremento relativo superior. Es decir, podemos reformular el primer teorema de las equivalencias de este modo, y el que me interesa es el corolario, que es que siempre sucede. La dilatación intrínseca de la función es menor o igual que el incremento relativo de esta, siempre. ¿Ok? Y ahí es donde obtenemos la comparación entre las métricas intrínsecas. Estamos diciendo si esa función tiene constante de Lipschitz finita cuando todas esas derivadas superiores están acotadas. Esa es la comparación local de las métricas originales. ¿Ok? Ahora sí, en el trabajo los resultados principales fueron introducir estas definiciones.
Dadas dos métricas en un conjunto, decimos que estas son localmente similares, lo denotamos así, si son topológicamente equivalentes y se satisface este límite. Por las propiedades del límite, esto es relación de equivalencia y porque induce la misma topología. Podemos estudiar ese límite en el sentido de las dos métricas. Y el resultado principal pues sería este, que cuando las distancias son localmente similares, cuando se parecen mucho en una localidad, sus distancias intrínsecas coinciden. Y esto se deduce directamente del teorema anterior, porque si este límite se da, ¿puede regresar la diapositiva? Sí, no hay problema. Si este límite se da, pues los incrementos relativos siempre van a ser 1, tanto para la función de ida como la de regreso. En este caso sería la identidad, vamos de x a x. Y estos dos límites se dan, entonces estamos diciendo que la dilatación intrínseca de la función identidad es 1 y la de su inversa también es 1, lo que la vuelve isometría, pero si es la identidad significa que coinciden. Y ya tenemos esto. Lo de topológicamente equivalentes, ¿a qué te refieres? A que inducen la misma topología. Las métricas. Ajá, y ahí vamos a este punto. En el trabajo que se escribió en conjunto, la demostración que hicimos, la primera, fue casi directa, sin aplicar mucho de parametrizaciones. Se tomó una partición y con ideas similares a lo de construir la partición bonita, se probó esto. Pero para eso era fundamental la equivalencia topológica, porque se tomaba una curva continua en una métrica y necesitábamos trabajarla en la otra. Necesitábamos que también fuera continua. Por lo tanto se pedía esto. Pero si se dieron cuenta, en la sección anterior nunca nos fijamos cómo era esa función. No necesitábamos preguntarnos si esta era, bueno, equivalentemente, si era homeomorfismo. Solo la tomábamos y ya. A lo mucho podríamos preocuparnos porque fuera biyección para tener en dos direcciones una dilatación. Pero nada más. Ok, también... O sea, esto no requiere que sean homeomorfos, ¿no? Ajá, en principio aquí pues se pide porque esto nos daría la relación de equivalencia, ¿no? Pero para este resultado no necesitamos como tal por lo expuesto anteriormente. Ok, bueno, también se introducieron otros dos conceptos, una versión fuerte de esto. En este caso es lo mismo, pero ahora el límite tenemos dos puntos que varían hacia el mismo centro. ¿Ok? Este fue una primera versión en la que se trabajó, ya luego se fue refinando para solo un punto central y uno variable. Ok, un hecho equivalente a esto sería que este límite se tiene, por ejemplo, en el sentido de la métrica de 1 y que su recíproco se tenga en el sentido de la métrica de 2. Si esas dos se tienen, ya nos da la equivalencia topológica. Pues es definición de límite y aplicar cositas, algo elemental. Y otro concepto que se introdujo fue de distancias infinitesimalmente similares, nuevamente que inducen la misma topología, pero para cada punto ahora satisface esta cosa extraña de acá. Este concepto lo introdujeron los otros autores antes de que me invitaran a ese trabajo y se basaron en una investigación de otro, ahorita no recuerdo el nombre de ese investigador, pero trabajaba en derivación en espacios métricos. Entonces se inspiraron en una cosa así para hacer esta. Y son relaciones de equivalencia. Y ya en general el grueso del artículo lo que se hizo fue comparar muchísimos conceptos para, pues comparar, valga la redundancia, métricas. Por ejemplo, la local fuerte nos implica la infinitesimal, G nos implica la local usual, y esto implica la intrínseca, que es que las métricas intrínsecas coincidan. Tenemos que la Lipschitz, que es como la equivalencia clásica de dos constantes que multiplicadas acotan por abajo y por arriba las métricas, implica la uniforme. ¿Qué es eso? Que las dos métricas nos inducen la misma estructura uniforme. La uniforme nos implica la topológica, que nos induce en la misma topología. Y estas flechas rojas son los contraejemplos que pudimos encontrar de los regresos que no se daban. ¿Ok? Entonces este es el mapa de relaciones entre todos estos conceptos. ¿Y los contraejemplos son muy abstractos o son concretitos? No, son concretos. Por ejemplo, uno sencillo era tomar un espacio así, en el que tomábamos aquí siempre una recta en 1 sobre un natural y así hasta 0, ¿no? Entonces se aproximaban mucho y de ahí ya salían cosas que no se satisfacían. Sí, eran ejemplos muy sencillos en realidad. Ok. En tus conceptos los anteriores, Ajá. en esa, ¿sí necesitas que se cumpla para todo A en X? Sí, para todos los puntos. O sea, no puedes permitir así. Sí, no puedes permitir. De hecho, por eso los contraejemplos era eso, fallaban en un punto y ya nos daba el contraejemplo precisamente. Ok. Este es un lema técnico porque lo que vamos a hacer es aplicar el resultado principal de distancias localmente similares para construir una nueva métrica, componiéndola con una métrica que ya conocemos.
Y queremos que esto sea métrica, ¿no? Y queremos que sean localmente similares. Entonces vamos a estudiar primero un límite y luego el recíproco en el sentido del otro. Y para eso necesitamos esto. Vamos a tomar una función que satisface esto de aquí, raro. F de t mayor o igual que una constante por el mínimo de t y 1. Y resulta que, bueno, claro, la función va a ser positiva, pero también se tiene esta versión rara del límite. El límite cuando t tiende, el límite de t, cuando su imagen tiende a 0, es 0. O sea, en cuantificadores nos da, sí, está extraño. Pero, ¿por qué queremos eso? Porque cuando pasemos a la composición abajo, dividir, queremos que eso se haga 0 y meterle ahora argumento. Entonces, por eso pedimos esta cosa extraña, ¿no? En cuantificadores es esto de aquí, que pues para cualquier eta que escojamos existe un sí, tal que para todos los f de t con esto, implica esto. La demostración, pues ahí se las dejo en el video para que le pongan pausa. No quiero entretenerme mucho en eso. Ahora sí, el resultado. Vamos a tomar un espacio métrico, una constante positiva, una función pues, que satisface esto, que es 0 en 0 y tiene derivada en 0 ese constante q. Y satisface la propiedad rara de la proposición anterior. Y bueno, definimos ahora una función de 2 como esta composición. Si D2 es distancia, no sabemos, no tendría por qué serlo en principio, pero si lo es, va a suceder esto. Van a estar relacionadas localmente. La demostración. Pues por definición uno agarra nuestro epsilon, nuestro radio y aplica la definición para la derivada. ¿Ok? Definimos ahora un nuevo radio de esta manera y tomamos todos nuestros puntos que queremos. El punto central y los dos que van a variar, tal que su distancia es esta, en la métrica Q por D1. Definimos a S como la distancia entre los dos puntos y por la desigualdad triangular tenemos esto, haciendo las cuentas de lo que tenemos aquí arriba nos llega a esto. Decir S es menor que delta 1, lo podemos meter aquí. Acomodamos todo y ya tenemos nuestro primer cociente. Sencillo, ¿no? En la siguiente, como Q no se hace 0, podemos ahora tener este otro límite, el recíproco. Otra vez tomamos nuestro epsilon, otro radio, aplicamos definición del límite. Y aquí aplicamos nuestra propiedad rara, nuestro límite inverso. Cuando la imagen se hace pequeña, que el argumento se haga pequeño. Sabemos que entonces va a existir un delta 4, tal que si la imagen es menor que esto, su argumento cae aquí. Es decir, este argumento lo vamos a poder meter acá de este lado. Tomamos nuestros 3 puntos, de tal manera que satisfacen esta distancia de acá en la D2. Recordemos que eso es F compuesta con D1. Definimos S, esta distancia entre los dos, y ya tenemos que F de S es la distancia 2 entre X y Y, desigualdad triangular, menor que delta 4. Por lo tanto, su argumento cae menor que delta 3, y ya lo podemos meter. Y tenemos el otro límite. Es decir, ya tenemos el recíproco, y por lo tanto ya son localmente similares, su versión fuerte y su versión pues débil. Y ahora sí, la que es sencilla de aplicar. Si nosotros tenemos una función cóncava, creciente, tal que satisface esto y su derivada adquiere este valor, ya inmediatamente estas distancias están relacionadas así. ¿Por qué? Porque cuando una función satisface estas primeras propiedades, que es creciente, es cóncava y se hace 0 en 0, al componerla con una métrica, nos da una métrica. ¿Okay? Eso es algo, creo que no muy conocido, pero tampoco es así muy difícil de probar. Entonces, para la demostración solo nos interesa que se verifique la última propiedad, la rara, que es que f de t acote superiormente a una constante por el mínimo entre t y 1. Entonces aplicamos para t menor que 1, por concavidad, aquí. ¿Ok? El mínimo entre t y 1 va a ser t. Como candidato va a ser f1. En el otro caso, por la monotonía tenemos esto, pero aquí en este caso el mínimo se hizo 1, entonces sigue satisfaciendo esto para la constante f1. Y por las propiedades esto es positivo, y ya. Ya podemos calcular una métrica intrínseca a partir de una ya conocida, componiéndola con una función con estas propiedades. Y la última parte sobre ejemplos de núcleos reproductores. ¿Alguien conoce un poco de núcleos reproductores o sabe qué es? ¿No? Ok. ¿Tiene un borrador? Yo te traigo uno, me parece. Siempre salvándonos. Ay, muchas gracias. Ay, a ver, bueno, entonces hablemos de núcleos rápido, de las definiciones básicas, que son las únicas que sé, entonces hasta ahí. Ok.
En teoría de... ¿Puedes mover tantito la cámara? Ahí se me ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, perfecto. Vale. Creo que hasta voy muy rápido. Es que pues, son sencillos los conceptos, ¿no? O sea, nada más epsilon y delta. Bueno, hablemos de núcleos reproductores. En espacios de Hilbert de núcleo reproductor lo que se estudian son espacios de Hilbert definidos de funciones, definidos en un conjunto, F, hacia los complejos o los reales, cualquiera, ¿no? En principio los complejos y con un producto interior, evidentemente, ¿no? Bueno, en estos espacios podemos considerar la funcional lineal de evaluación. Que a cada función f, para cada x, tiene la evaluación en x, esta funcional de aquí. ¿Ok? Entonces, H va a ser, por definición, espacio de Hilbert con núcleo reproductor. Si, solo si, para todos los x, la función de evaluación es continua. ¿Ok? Por el lema de representación de Riesz, significa que para todos los x va a existir, para todos los x en el conjunto, este conjunto es arbitrario, pues existe nuestra función k sub x del espacio que reproduce a nuestra función evaluación, por eso se les llama de núcleo reproductor. La función evaluación va a ser esta de aquí. ¿Ok? A estos elementos son los que se les conoce el núcleo del espacio. Y por ejemplo, uno puede hacer cosas extrañas con estos. Por ejemplo, evaluar una de estas en algún punto, que es esto. X sería KX, producto interior KY. ¿Ok? Y uno define una función así, justamente de este modo. Le da nombre a esto de aquí. El producto entre dos de estas funciones reproductoras le pone como función de X y de Y. Por las propiedades del producto interno del espacio, esta función va a satisfacer esto. Ahorita no le hagan caso al texto. Satisface esta desigualdad. ¿De dónde viene? Pues del hecho de que si nosotros tomamos una combinación lineal de estos elementos reproductores y tomamos su norma, pues esto es mayor o igual que 0. Pero si nosotros pasamos esto a producto interior, pues tenemos el producto de un lado, el producto del otro, aplicamos todas las propiedades y estos K se sustituyen por estos productos internos y ya se tiene. Ok, bueno, pues hay un teorema que nos dice que para todas las funciones de K definidas en el conjunto que satisfacen esto, la primera desigualdad va a tener un espacio de Hilbert de núcleo reproductor asociado. Es como si estuvieras dando una forma bilineal. Ajá. Sí, de hecho se comporta inclusamente como sí, incluso se comporta pues sí, como forma, y se aprovecha eso porque podemos construir una distancia con estas cosas. ¿Ok? Entonces podemos tomar entonces como definición. Ajá. Como definición porque nos da el regreso. Para cualquier función que satisface eso existe su espacio de Hilbert asociado. Decimos que es estrictamente positiva si para todas las n tuplas distintas a pares y de números distintos, bueno, no cero, perdón, se tiene la desigualdad estricta. Bueno, entonces, precisamente por las propiedades de que esto es una forma bilineal, podemos construir una distancia de este modo. A ver, esto de aquí es un análogo a la distancia seno de ángulo, ¿ok? Porque uno puede definir una distancia coseno a partir del núcleo porque se comporta así como forma bilineal, pero nosotros sacamos la distancia seno y adquiere esta forma, ¿ok? Para las formas positivas. Ahora, así los ejemplos, lo que le interesaba a los otros autores era cómo podemos calcular las distancias intrínsecas, porque ellos notaron que en algunos ejemplos obtenías distancias naturales del conjunto. O sea, cuando calculabas las intrínsecas de eso, te daba una distancia natural del conjunto en el que se definía el espacio. Y ese era el interés de los investigadores. Entonces vamos a empezar con nuestros ejemplos. El espacio de Bergman, de funciones cuadradointegrables en el semiplano. ¿Ok? Su núcleo es este de aquí. Y su distancia asociada, si hacemos las cuentas, es esto. Pero entonces, tenemos... Voy a dar la siguiente diapositiva. Ándale, gracias.
Su distancia se podría escribir entonces como f compuesta con la distancia pseudohiperbólica del plano, con esta función de f. Y esta verifica pues todas las hipótesis de nuestro colorario importante para una derivada a raíz de 2, y por lo tanto estas dos distancias son localmente similares, y pasando a las intrínsecas tenemos esto. Esta siendo la hiperbólica del plano, es decir, nos dio una distancia natural en el conjunto, aunque estábamos estudiando sus funciones arriba. El siguiente ejemplo, ahora vamos al disco unitario, mismo espacio de funciones integrables, pero su núcleo adquiere esta forma. Lo evaluamos, nos da esto, y ahora podemos hacer las mismas observaciones. La distancia es la composición de f con la pseudo hiperbólica del disco, con esta función. Los mismos argumentos nos volvió a dar la distancia natural del conjunto que se estaba estudiando. El siguiente ejemplo, el núcleo gaussiano para Rn. ¿Ese a qué espacio está asociado? Creo que ese me parece está asociado al espacio de funciones continuas en Rn, pero con un producto interno raro, en el que se toman las transformadas de Fourier sobre una función k. Me parece que es una cosa así extraña. Este es el producto FG. ¿Ok? Creo que es ese espacio en que está asociado este núcleo. Nos da... Como por ecuación de calor, ¿no? Ajá, de hecho, me parece que pues, vuelves a obtener esas cosas, ¿no? Nuestra su función de distancia, aplicamos de nuevo lo mismo y observamos esto. Y su distancia intrínseca entonces nos da la natural del espacio de Rn, porque este es de longitud. Las de longitud mínima son las rectas. Y el último ejemplo, el espacio de Bergman-Segal-Fock en el plano complejo. Ese tiene por espacio asociado a las funciones holomorfas, a las funciones holomorfas con este producto interno de aquí, me parece. El clásico de f con el conjugado, pero ponderado por una exponencial. ¿Ok? Me parece que este es el producto interno de este espacio de funciones holomorfas. Tiene este núcleo, su distancia es esta, y de nuevo resulta ser la composición de esta función con la usual de el plano complejo. Y entonces su intrínseca coincide con la del plano. Y esa era la observación que le interesó a los otros autores, que obteníamos una distancia natural de regreso. Y más que nada que la demostración fue elemental. ¿Ok? O sea, como que no nos metimos con cosas muy complicadas, porque para probar algunas de estas se metían con métricas de Riemann, cosas complicadas para obtener estos resultados. Pero comparando simplemente localmente las métricas, llegábamos a lo mismo. ¿Ok? Y bueno, de mi parte eso fue todo. Creo que fue muy rápido. No te preocupes, está bien para preguntas. Sí, y bueno, muchas gracias. Y como referencias les dejé, estos dos primeros son sobre métricas hiperbólicas. O sea, si quieren ver un poco de eso de las transformaciones conformes y estas cosas, están aquí. Pues los dos de geometría métrica obligados, el de Burago-Ivanov y las notas de Kusinger-Steinbauer. El artículo titulado Locally Similar Distances and Equality of Induced Intrinsic Distances. Y si quieren profundizar un poquito más, no tan de lleno, pero sí asociado a este tema de métrica sobre cómo se calculan estos núcleos, cómo se obtuvo esa distancia asociada al núcleo, está la tesis del compañero Muñoz de la Colina, tesis de maestría, ¿ok? Y ya, de mi parte pues eso es todo, y muchas gracias, también muchas gracias a los que estaban en línea por su atención. Y ahora sí, pues, súper, preguntas, pues, no sé. muchísimas gracias. Pues a ver si hay preguntas. En línea tenemos preguntas. A ver, déjame ver. Creo que no. A ver si en la vida real tenemos preguntas. A ver. Ay, perdón. Me voy a preguntar de espacios de Hilbert. No, más bien algo más concreto. ¿Qué pasa en variedades? En variedades. ¿Quién es la distancia esa intrínseca en variedades? ¿Qué Ok, parte en queda? variedades, de hecho esto es algo que también estamos tratando de continuar trabajando. Estamos ok. trabajando en eso, de hecho. El compañero Muñoz de la Colina ya tiene una versión de qué sucede en variedades en esta tesis. Ajá, ¿y qué sucede? En variedades se tiene... A mí me pareció muy bonito esto, pero creo que es muy... creo que sí es intuitivo ¿Te da la geodésica o qué? entenderlo. Bueno, lo que se trabajó en variedades fue que la métrica riemanniana se puede estimar localmente con la distancia intrínseca que induce. Porque la variedad es una estructura de longitud. Ujú.
Su familia de funciones pues, son las que quieran, ¿no? Las diferenciables, las analíticas. Entonces tiene una distancia intrínseca. Pues resulta que esta distancia intrínseca entre dos puntos, no sé, X y Y, se compara muy bien con el producto interno en un punto. O sea, este es para la métrica riemanniana en ese punto y pues tiene límite, ¿no? Cuando los dos puntos tienden a la. Tiene límite 1, es decir, en su localidad se comparan bien. Y se aprovechó este hecho para aplicar precisamente esto de localidad, de comparar localmente. Entonces, si una métrica se parecía mucho, en un espacio métrico aparte, lo que se empezó a estudiar, igual para ejemplos de núcleos reproductores, fue tomar un espacio métrico y comparar esta métrica con la métrica riemanniana, la del producto interior, y entonces ya nos daba una comparación entre la intrínseca, que sería pues la de las geodésicas, Ah, si, ok. si el espacio las admite, ¿no? O sea, si la variedad las admite. No, pues la variedad siempre. Ajá. Ajá. Ah, ok. Entonces es la natural es la de las geodésicas. Ujú. Ah, La que ok. se obtiene es la de las geodésicas. Ah, ok. Y utilizaban precisamente eso porque construían unas métricas riemannianas en los conjuntos donde se definía el espacio de Hilbert a partir del núcleo, o sea, construían una métrica riemanniana a partir del núcleo, y aplicando esta comparación y estos resultados probaban que otra vez nos daba la natural del espacio. Eso es lo que se trabajó para variedades. Gracias. Sí. Ya estoy muy viejito y no Muy bien, ¿más preguntas por acá? ¿No? Yo tengo una así medio de curiosidad. Si tengo dos métricas que son localmente similares, ¿hay alguna cosa cuantitativa, digamos, que me diga qué tan localmente similares? Por ejemplo, en términos de la distancia Gromov-Hausdorff o algo así, se puede... Que eso es algo que me gustaría saber también a mí. Ya. Yo creo que Ya, lo ya. que lo conecta es algo cuantitativo. En principio de lo que expuse sería, por ejemplo, el incremento relativo. Sí. Ese ya te sí. está diciendo qué tanto se parecen. Es una cota superior de todas las comparaciones en cada punto. Sí. Ya te está diciendo un tanto cuánto. Y Solo que se explota muy fácil, ¿no? sí, puede explotar muy sí. fácil. O sea, es... La otra que también puede ser un poco cuantitativa fue el primer corolario de que la dilatación de la función siempre acota la dilatación intrínseca. A Eso ver, se sí. traduce... Ajá. Tú me dices por dónde, porque no me acuerdo. Ay, más atrás, bien atrás. No, ya fuimos muy atrás. Ya nos fuimos muy atrás. A ver, ahí va. El siguiente, sí. Ahí. Aquí. Sí, ahí tenemos Sí. otra forma de medirlo. Nos dice la distancia intrínseca es menor o igual que la dilatación, pero la dilatación intrínseca menor o igual. Sí. Como comenté, eso traducido a distancia de Lipschitz es que la distancia Lipschitz en las normales es mayor que la distancia intrínseca, ¿no? Sí. He Es estado que la pensando distancia en- Lipschitz de por sí ya requiere que sean homeomorfos los espacios, ¿no? Entonces como que ahí... Pues puedes pedirlo, yo sospecho que puedes hacerlo análogo a lo que haces en Gromov-Hausdorff, que es tomar relaciones y Sí. definir dilatación de esa relación. ¿Y no te sale infinito siempre o algo así? ¿Quién sabe? No Ya. sé, no lo he pensado lo suficiente. Ya, ok. Pero es la manera en la que creo que podemos aproximar esto de Gromov-Hausdorff, porque Gromov-Hausdorff es como un análogo a la distancia uniforme. Sí. Y la uniforme no se comporta siempre bien con la Sí. dilatación. Sí. Ese es el problema. Porque sí lo pensé, me interesaba eso, y al tratar de ir viendo qué se podía hacer, pues uno se da cuenta que dilatación y uniforme no siempre se llevan bien. Entonces pasar esto como que a Gromov aún no Sí, es está evidente. complicado, ¿no? Ajá. Ok. Yo Va, creo que la utilidad de esto no cae siempre que el espacio sea intrínseco, ¿no? O sea, que se estudien las intrínsecas. Ujú. O sea, como que conviene fijarse en dilataciones cuando estás trabajando, cuando te interesan las longitudes de curvas, cuando te interesan geodésicas y esas cosas, conviene fijarse en dilatación, ¿no? O sea, si tengo una variedad que no es totalmente geodésica, igual y me ayuda Ujú. esto, ¿no? Sí. También la idea de esto es simplificar, por ejemplo, la descripción de la distancia intrínseca como ínfimo de dilataciones. La dilatación es un concepto más sencillo que estar hablando de la longitud de la curva, ¿no? Porque, en términos de cuantificadores, por ejemplo, si lo trabajamos en supremos de sumas, son muchas cosas que manejar. En variedades, pues es estar manejando las integrales, ¿no? Y aquí pues te dice, pues maneja solo los cocientes, cómo se comportan los cocientes y un límite. Creo que la ventaja que tiene es eso, de que simplifica a lo mejor en la teoría
cómo se estudian algunas cosas al sustituirlo por dilatación. Ah, y sí, una pregunta de esto. Sí. Bueno, ahí está. Bueno, amiguito ya. Si es que ahí dices, bueno, si F0 te queda 0. Puedes poner esas son todas las funciones de X en Y, ¿no? Ujú. Entonces, puedes hacer como que agarrar el ínfimo, el supremo de todas las funciones que hagan algo, que te quede algo distinto de 0 y poder decir algo como que intrínseco de los dos espacios. Yo creo que tendría que ver con la distancia de Lipschitz, porque se toma la distancia de Lipschitz, se le mete un logaritmo para hacer que se satisfaga la desigualdad triangular, pero la idea es esa, se toma el ínfimo de esos valores que se definieron. ¿Cómo se define el logaritmo de...? Sí, bueno, el si le máximo. quitas el log, son el mismo punto si cada uno, ¿no? Ajá. Pero pues el logaritmo hace que se comporte con la distancia. Entre las dilataciones de una y la dilatación de la inversa, ¿no? Y se toma el ínfimo sobre estos, y ya de ahí entonces como que la esperanza es que esto se estudie con esto más que con Gromov-Hausdorff. Bueno, en principio, a lo mejor sí hay relación con Gromov-Hausdorff, pero no. Pero justo lo que le preguntaba es que, o sea, ya nomás para escribir eso, Ocupas que sea invertible la... que la función sea invertible. Entonces ya dice, pues ya son homomorfos, entonces Es la son misma. ya. Entonces, ajá, o sea, como la respuesta ahí es como el Gromov-Hausdorff, pero ¿cómo adaptas esto, no? Es que el concepto como es diferente, como que en Gromov-Hausdorff... Quedarte con... No llegues a que sea Lipschitz o algo, o sea que... Pues en principio, como esto siempre se tiene, pues llegas a que si esto es acotado, pues esta también, ¿no? Pero que tomes el ínfimo de todas las que no sean biyección. Si te puedes De todas las que no sean que biyección. no sean, porque si ya es biyección. Ah, no, ok. homomorfismo. Puede que sea una forma de medir Sí, qué cosas transforman bien, no si sé. esa dilatación estrellita, bueno, el ínfimo, el supremo de dilatación estrellita es mayor que 0, Ajá. entonces a lo mejor te puede decir algo de los espacios. Puede ser. Sí. Sí, porque si le pides mucho, pues ya le pediste mucho. Yo tengo la esperanza de que no me salgan muchos infinitos considerando relaciones. Sí. Porque en relaciones pues solo es pedir así dos tipos y te ves en los cocientes. Y como que Gromov-Hausdorff se sale un poco de la... Porque aquí lo que haces es comparar el cociente. Gromov-Hausdorff lo que quiere hacer es como que meterlos en un espacio y en ese espacio medirlos. Entonces sí es diferente el salto. Bueno, me parece diferente el salto entre uno y otro. Yo tengo una pregunta mundana, nada más. Es más, ni quiero micrófono. O sea, los últimos ejemplos, esos vienen en la tesis de este chico. Vienen en la tesis y también en el artículo. Y en el artículo hay muchos más. Bueno, no sé si muchos más, pero pues unos 4 o 100 O extras. sea, para revisarlos está mejor el artículo que la tesis. Porque en la tesis tenemos la primera versión, que es muy extendida, cosas así. El artículo, pues como ya estuvimos trabajando todos en conjunto, lo refinamos, entonces sí está más compacto ahí. ¿Y las tesis están disponibles en línea? No sé si esa está disponible. No nos Sí. las puedes mandar, ¿verdad? Pues se las podría mandar por correo, supongo. Ajá. Correcto. Después No nos sé, mandas sí. a todos nosotros. El link del artículo sí se lo facilité Sí, sí, sí. a usted. Nada más sería el de la tesis. En la tesis al final se habla un poco sobre métricas riemannianas. ¿Ok? Bueno, el artículo ya está en el arca. Ajá, también. Sí. Sí, la tesis sí. Entonces, pues sí, nada más. Muy bien. No sé si tienen otras dudas. ¿Más preguntas? ¿No? Sugerencias de que digan, ay, ¿qué es? ¿Qué es esto? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a Marco. Y Ah, sí. Ujú. Ah, creo que en el ejemplo aparece espacio de Sobolev en uno de los ejemplos de... Sí. Mándanos entonces. eso sí. El del artículo. Ya les interesó Me más, parece dice. que sí. Tendría que volverla a checar, porque sí fueron varios ejemplos. Y cada ejemplo era un espacio más raro que el otro, y como yo no soy de espacios de núcleo reproductor, pues no me metí mucho. Ya. Ok. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos para la última sesión el 3 de junio, que igual va a ser híbrida. Entonces, pues no se desaparezcan. Aquí nos vemos. Bueno.